En marzo de 2021, el Parlamento español aprobó la Ley de Eutanasia, una ley tramitada durante el estado de alarma, sin debate y desoyendo a las principales instituciones consultivas y profesionales de la materia. Pero la eutanasia no es la solución al sufrimiento, es parte del problema, porque matar es lo contrario de cuidar, porque el sufrimiento sí se puede aliviar. Nosotros estamos inmersos en una realidad que es el dolor, la enfermedad y la muerte. Y esa es una realidad inherente al ser humano, que es trágica, que es muy dura, por supuesto, pero que también nos da unos parámetros grandes y saca lo mejor de nosotros mismos. Estamos dando la espalda a la única realidad objetiva que tenemos todos y que sabemos que todos vamos a pasar por ella, que es que todos vamos a morir. Parece que nos ponemos una venda para no mirar de frente a la muerte o mirar de frente al sufrimiento y al dolor. Es inherente a la vida humana el sufrir, el dolor y la muerte. No, a lo mejor no hay un dolor físico tan tremendo como el que había antes, porque hoy en día con las medicaciones se alivian, pero hay dolor moral y dolor psicológico. Bueno, frente a eso, pues la solución es todo el mundo anestesiado, todo el mundo abducido con antidepresivos, con ansiolíticos, con morfinas, con codeínas, con relajantes. Oye, busquemos más cosas, ¿no? Busquemos dar realmente solución a los problemas de fondo, ¿no? Como médico queremos el mejor bien del enfermo y necesitamos desarrollar el cuidado. La medicina del futuro es la medicina del cuidado. Que ningún paciente llegue a la desesperación, a una situación que le haga no desear estar vivo porque su enfermedad, sus síntomas refractarios, sus náuseas, su dolor, su picor, su angustia, le lleven a la desesperación. Veo con mucha pena cómo en nuestra sociedad a las personas que están más débiles, más necesitadas de ayuda, en vez de darles esa ayuda, en vez de darles ese apoyo, pues se va a aprobar una ley que permite quitarles la vida. Y por lo tanto creo que es una ley que va a destruir la relación tan bonita médico-paciente, es una relación pues en desigualdad, ¿no? Porque el paciente está sufriendo, está en una situación de debilidad y sabe que el médico va a hacer siempre lo mejor para él y se va a perder esta relación de confianza. Se dice que el populismo es dar soluciones simples a problemas complejos. Pues bien, la eutanasia es un ejemplo de populismo extremo porque se propone el acto de matar para resolver la complejidad del sufrimiento humano. En una situación en la que hemos vivido de una pandemia que se ha llevado docenas y docenas de miles de amigos, familiares, ciudadanos en general, que en esa situación se abra un debate sobre la eutanasia es de una inconsistencia, de una indignidad incluso verdaderamente asombrosa. Lo fundamental en la vida es precisamente el respeto a la vida. Y yo creo que todos aquellos movimientos que faltan ese respeto básico, en el fondo lo que están haciendo es denigrando la calidad humana, denigrando la dignidad humana. Eso se aplica claramente en el aborto y se aplica claramente también en la eutanasia, ¿no? En España la ley de eutanasia ha sido producto de una ocasión para ir apagando otros problemas como era el coronavirus, una ocasión en que el Estado ha pasado por alto aquellos consejos que tenía que realizar obligatoriamente. Aquí en España se está copiando y mimetizando las ideas más extravagantes, más estúpidas, más absurdas que hay por todas partes. Y ya se abandonaron las grandes causas de las reclamaciones de la igualdad o de la necesidad de atender a las necesidades de las gentes para fijarse en este tipo de línea de pensamiento que provienen de determinados círculos intelectuales y en el fondo revelan una miseria mental y una miseria argumentativa verdaderamente pavorosa, porque al final tampoco soluciona ningún problema real de la comunidad política o de la comunidad social.
me parece que dejamos a los ancianos, a los enfermos, a los más frágiles, a los discapacitados, a los enfermos mentales en la mayor vulnerabilidad, en el abandono terapéutico. Es una solución fácil, es una solución económica, es una solución que nos venden como progresista, yo diría más bien populista. Y cómo puede una sociedad hablar de progreso si acaba con la vida de las personas más vulnerables o de las personas en situación de una enfermedad grave, de una enfermedad terminal o de ancianidad. Que la eutanasia no es la solución lo vemos en los propios países de Europa. Solo 3 de ellos cuentan con una ley parecida. ¿Es que los demás gobiernos europeos son insensibles al sufrimiento de sus ciudadanos? Por supuesto que no. Pero su respuesta va en una dirección muy distinta a la que ha dado el gobierno español. En Europa, la eutanasia solo se permite en el Benelux. Pero es que además, si nos vamos al resto del mundo, solo hay 2 países más, que son Canadá y Colombia, que permiten la eutanasia. Son muy pocos los países que han decidido embarcarse en esa línea, ¿no? Lo cual quiere decir que efectivamente, de una manera global, hay un rechazo, hay una falta de empatía por ese tema, ¿no? No se ha mirado a países pioneros en Europa en materia de investigación, pues como es el caso de Alemania, como es el caso de Reino Unido, Italia, Francia, en los que esta cuestión tan crucial se ha regulado de una manera distinta. Y sin embargo, parece que nos queremos enganchar a países europeos donde la eutanasia es un hecho y donde vemos que las personas ya desgraciadamente tienen miedo de ir a los hospitales cuando pueden tener un diagnóstico pues, de una patología en un estado avanzado. Todo se hace a prisa, incluso la aplicación de la ley. Y esto va a ser un gran desastre, porque la gente va a aplicar un acto médico teóricamente para acabar con la vida de un paciente sin saber el alcance ético, moral y profesional que pueda tener esto. Si acabamos con la vida, pues acabamos con el problema, claro, pero no es la manera de resolver un problema este tipo de soluciones o este tipo de acciones. Una sociedad sin cuidados no es una verdadera sociedad, no es una buena sociedad. Se necesita fomentar el cuidado individual de la persona y desarrollar todo un plan adaptado a lo que ese enfermo necesita. Y desde esa identidad más auténtica es como podemos construir la medicina del futuro. Y esta pandemia nos ha destapado este problema, ¿no? Tenemos un problema global, pero para nosotros como médicos tenemos un problema individual en cada enfermo. El rechazo a la eutanasia no es una novedad, porque la historia nos demuestra que estas leyes conducen a una pendiente resbaladiza de trágicas consecuencias. Primero se plantea para enfermos de avanzada edad, luego para enfermos incurables y hoy se propone ya para todas las personas que así lo deseen. Los ancianos tienen miedo de ir al hospital en Holanda, por ejemplo, porque la eutanasia ha entrado en esa pendiente resbaladiza en la que siempre entran estas legislaciones. En Bélgica, por ejemplo, se ha ido ampliando de tal modo que los chicos menores de edad pueden pedir la eutanasia. La posición tanto de la Organización Médica Colegiada como de los colegios de médicos, como de la Asociación Médica Mundial es muy clara y probablemente, precisamente por saber cuál era la opinión de los médicos, no se ha querido contar con nosotros. Es decir, es una ley que se ha hecho de espaldas a la profesión médica, cosa curiosa porque al final la ley acaba repercutiendo precisamente en los médicos. Estoy convencido que desde que entre en vigor la práctica de la medicina va a cambiar radicalmente a peor. La relación de confianza que el paciente pone en nuestras manos se va a ir al traste, como ya está pasando en los países donde se ha legislado de esta manera. Nunca como hoy en la historia ha habido tantos fármacos para evitar o aliviar el sufrimiento. Hemos sido testigos de cómo en pocos meses se han creado eficaces vacunas contra la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, el Gobierno de España tramitaba una ley contra la vida.
La verdad es que yo considero que es una situación esquizofrénica, porque por una parte, en el ámbito de la oncología, por ejemplo, hemos sido capaces de secuenciar los genomas de los tumores, somos capaces de prácticamente tener una medicina personalizada en muchos de los casos de los tumores, lo que ha supuesto una inversión en investigación ingente y en recursos humanos también, y podemos decir que la verdad la investigación de la oncología en España está a la cabeza, ¿no? Y sin embargo, se utiliza, por ejemplo, el paradigma del paciente oncológico como uno de los susceptibles de acabar con su vida cuando se diagnostica un tumor con metástasis, por ejemplo. Cuando sabemos perfectamente que esa persona puede vivir y puede vivir con una calidad de vida completamente razonable gracias a una estructura de cuidados paliativos. Esta ley nos parece muy peligrosa porque va contra la esencia de la medicina. Hay que saber que la eutanasia está condenada tanto por el juramento hipocrático, por la Asociación Médica Mundial, pero también por el Código Deontológico de España, en el que se indica que los médicos nunca en ningún paciente, ni siquiera en el caso de que el paciente lo pida, realizaremos eutanasia. Y por lo tanto me parece muy grave que se apruebe una ley que va contra el código deontológico que tenemos todos los médicos en España. Se ha desoído los informes que ha habido manifestándose nítidamente en contra de esta ley. El propio Comité Nacional de Bioética, el Colegio de Médicos, sencillamente no se ha escuchado, no ha habido un debate. No se ha pedido la opinión de expertos, ni de investigadores, ni de médicos, ni de psicólogos, ni de toda el área interdisciplinar que acompaña un momento tan crucial como es el momento de la muerte o de la fase terminal de una persona. Casi todas las leyes que tienen relación con estos aspectos incluyen la objeción de conciencia, que desde mi punto de vista es producto de la mala conciencia del poder, es decir, el poder sabe que su ley va a alterar conciencias de muchos de los destinatarios. Y entonces, llevado por una especie de conmiseración o mala conciencia, establece cláusulas de conciencia. Es un choque frontal. O sea, nos hemos preparado, hemos luchado, hemos entregado nuestra condición, toda nuestra esencia como personas, todo nuestro saber, toda nuestra voluntad para aliviar, para curar, pero por lo menos para aliviar a las personas. Y ahora de pronto pongamos fin inmediatamente y de una forma trágica y rápida cualquier sufrimiento de cualquier naturaleza. Incluso las leyes existentes, sobre todo las más recientes, sitúan la eutanasia como último recurso después de los cuidados paliativos. Como bien saben los profesionales de la medicina, la mayoría de las personas no desea morir, y menos aún que le maten. Lo que quieren es no sufrir, quieren estar acompañados y en condiciones confortables. Los cuidados paliativos es una disciplina que atiende a los enfermos y a las familias cuando están en un proceso de final de la vida, ¿no? Y atienden todos los aspectos que incluye el sufrimiento cuando se llega a esta etapa de final de la vida, los aspectos físicos, emocionales, espirituales, en fin, todo tipo, sociales incluso, ¿no? Y eso es lo que hacen mediante un equipo multidisciplinar, atender ese sufrimiento y aliviar ese sufrimiento. Por ejemplo, cuando esa persona que está en ese estado terrible, final, y tiene una o dos personas que le están cuidando con una humanidad, con una entrega, eso es lo más grande que tiene un ser humano, esa capacidad de donación. Eso lo quieren erradicar. Pongamos un goteo y acabemos con todo el tema. En España ahora mismo hay un déficit tremendo de desarrollo de unidades y de equipos. Hay una cobertura del 50% de la población aproximadamente. Esto significa que 70.000 pacientes al año mueren con un sufrimiento que es evitable, que podía aliviarse con buenos equipos de cuidados paliativos. Depende en qué código postal vivas, o si vives en campo o en ciudad, tienes más posibilidades de morir mejor o morir peor. Además, los promotores de la ley española han rechazado introducir la obligación de facilitar cuidados paliativos a todo el mundo. El Gobierno ignora la trascendencia de estos cuidados y no invierte en desarrollarlos. En la legislación española, la alternativa a la eutanasia es el sufrimiento.
sufrir o que te maten, una alternativa inaceptable. La persona que pide la eutanasia, que pide adelantar la muerte, es que está en un episodio de sufrimiento extremo. No se habla de ningún protocolo clínico ni farmacológico para dar esta prestación de eutanasia, ¿no? De hecho, la experiencia en los países donde está aprobada esta ley es que se acaban haciendo clínicas monográficas dedicadas a esto, porque hay que especializarse. No es algo sencillo, no es algo confortable, es algo desagradable para los profesionales que lo realizan y para el paciente que lo recibe, porque su médico, que hasta ahora ha estado proporcionándole unos alivios y unos cuidados, ahora le va a proporcionar la muerte, va a acabar con su vida. Los pacientes a veces mueren solos, sin personas que les cuiden, sin poder ir a una residencia o sin poder morir en casa medianamente atendidos. La tramitación de la dependencia en España se tarda 14 meses, cuando la ley dice que era solo 3 meses. Estamos hablando de 130 pacientes. Al día mueren sin haber sido atendidos por la dependencia. Una persona que entra en situación de sufrimiento que le lleva a tener deseos de acabar con su vida y a solicitarle a su médico que así lo haga y que tiene todos sus órganos vitales funcionando, porque lo que tiene es un diagnóstico de una enfermedad pues neurodegenerativa que no tiene curación y que eso le ha llevado a esa situación de sufrimiento y quiere pedir la eutanasia, quiere pedir que su médico le proporcione la muerte, esa persona es muy difícil matarla. Es muy difícil hacerlo en un contexto de confort, que el paciente no sufra, que no se entere, que no lo sienta. Toda ley introduce cambios en la sociedad, la moldea. Se está formando a un nuevo profesional médico que nada tiene que ver con aquel que hizo el juramento hipocrático. Las sensaciones más íntimas de un jurista, cuando ve un experimento sin retorno que va a introducirse, es más bien el pensamiento de que nos encontramos con un error jurídico. Eso es lo que a mí me llevó a escribir varios artículos sobre esta temática, haciendo notar por encima de sentimentalismos o de ideologías, sino la característica de error jurídico que esta ley lleva atrás de sí. Como ciudadana me preocupa la falta de reflexión y de debate social sobre este problema. Creo que es un fracaso. Y luego como médico lo vivo como positivamente, pensando en que es una oportunidad el que nos haya sobrevenido esta ley tan dañina para la persona y para la sociedad. Es una oportunidad para que ofrezcamos una alternativa que tenga mayor valor, que sea más atractiva y que todos vivamos como una opción mejor, ¿no? Que son los cuidados integrales, personalizados, con inversión económica, con desarrollo en primaria, en intermedios, en hospitalaria, en pública, en privada. Yo, cuando era joven y hablaban los mayores de mi partido, solía callarme, escuchar y aprender. En este momento nos tratan como unos retrógrados. Bueno, a mí eso no me importa, excepto si en cuestiones que tienen que ver con la dignidad humana y con la vida, por defender un planteamiento como el que estoy defendiendo, eso acarrea el estigma de ser un retrógrado. Eso me molesta profundamente, porque, insisto, no hay nada más importante que vivir en dignidad, morir cuando corresponde morir y que esa muerte sea atendida en aquellos supuestos de necesidad con los cuidados paliativos que dignifiquen esa hora tremenda que es despedirse de la vida. Digamos, por tanto, no a la eutanasia. Rechacemos la ley que mata para acabar con el sufrimiento. Si actuamos, lograremos una sociedad de cuidado y de acogida,
Firmemos cada uno de nosotros una declaración de instrucciones y voluntades anticipadas. Rechacemos tanto el encarnizamiento terapéutico como la eutanasia y exijamos recibir los cuidados y atenciones paliativas necesarias para alcanzar un buen final. Un final con el acompañamiento familiar y una atención psicológica y, si se desea, religiosa. Es nuestro derecho. La decisión de quitar la vida a una persona no la puede tomar un humano. Un humano, entre otras cosas, tiene muchas posibilidades de equivocarse. El propio enfermo puede estar pasando por una situación tan grave y tan difícil en ese momento que quiera quitarse la vida, pero posiblemente pueda tener cuidados paliativos o ayudas que le puedan cambiar la situación y que pueda vivir una vida distinta y pueda vivir una vida que incluso hasta le pueda llenar. Yo personalmente he tenido en mi familia pues enfermedades muy fuertes, muy gordas, y me han enseñado muchísimo esa capacidad de salir hacia adelante, de querer luchar todos los días, siempre con una sonrisa de oreja a oreja, con un amor propio increíble. Lo viví en un familiar muy cercano a mí, y eso es algo que a mí personalmente me ha llenado muchísimo, me ha alimentado muchísimo, me ha hecho crecer muchísimo, y fue una lección de vida total. Las personas quieren al final poder encontrar el sentido al sufrimiento que pueden estar atravesando. Algo que sea incurable no es sinónimo que sea incuidable. Todo se puede cuidar, todo se puede acoger, todo se puede amar. Y eso es lo que necesitan las personas de hoy en día. Personas que están enfermas necesitan al final personas que acompañen, personas que abracen, personas en definitiva que puedan también empatizar, ¿no? Para que las personas que se puedan encontrar en un momento difícil puedan decir, wow, estoy siendo querido. Tenemos que desarrollar la ley de dependencia, la ley de atención en enfermedades avanzadas y en final de vida. Esto es lo que necesitamos. Como médico, yo quiero poner mi cabeza, mi conocimiento, mi tiempo para hacer este plan de cuidados integrales.